¿Alguna vez has tenido un trabajo absurdo? Yo he hecho toda una colección. ¿Listo para reírte un rato? Hola, me llamo Carolina. Hoy quiero contaros mis peores trabajos. He hecho muchos, demasiados. Si existiera un premio a la persona con más trabajos absurdos, bueno, ya lo habría ganado. Mi primer trabajo fue hacer de elfa de Navidad. Me pusieron en un pueblo navideño de cartón, en mitad de la calle. Hacía un frío terrible y se me congelaban los pies. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que tenía que sonreír, siempre. Y mientras tanto solo pensaba, por favor, que no pase nadie que conozca. El segundo trabajo, repartir folletos por la calle, pero disfrazada de pollo. Como ves, tengo experiencia con los disfraces vergonzosos. Con ese traje me moría de calor. ¿El lado positivo? Tenía el disfraz integral, así que nadie me reconocía. Un sueño después de la pesadilla de Elfa. Luego llegó el famoso periodo del call center. Tenía que vender aspiradoras por teléfono. Por fin un trabajo de oficina y sin disfraces, pensé. Al principio estaba motivada. Lo intentaba con entusiasmo. Buenas tardes. ¿Tiene 2 minutos para hablar? No. Clic. Y así, durante horas. Quizás no era el trabajo para mí. Aquí va otro de mis trabajos más ridículos. Promotora de embutidos veganos en el supermercado. Solo recibía críticas. Los carnívoros se ofendían. Esto no es comida. Los veganos me insultaban. Es una traición. Nadie quería probarlos. Y sinceramente, tenían razón. Estaban incomibles. Y luego, cuidadora de perros. Sacaba a pasear al perro de una señora mayor. Es tranquilísimo, ya verá. ¿Tranquilo? Un día me arrastró por todo el parque como si fuera una bufanda. Yo gritaba, ¡para! ¡Por favor! ¡Te doy una galleta! Él... nada. Y hacía caca como un adulto. Recogerla con la mano, con esa bolsita. No, decididamente no es para mí. En fin, he cambiado de trabajo 1000 veces. Algunos graciosos, otros para olvidar. Pero al menos, ahora tengo un montón de historias que contar. Si hubiera un premio al trabajo más gracioso, ¿cuál de los míos debería ganar según tú? Escríbelo en los comentarios. Tengo curiosidad.
Hola, me llamo Carolina. Hoy quiero contaros mis peores trabajos. He hecho muchos, demasiados. Si existiera un premio a la persona con más trabajos absurdos, bueno, ya lo habría ganado. Mi primer trabajo fue hacer de elfa de Navidad. Me pusieron en un pueblo navideño de cartón, en mitad de la calle. Hacía un frío terrible y se me congelaban los pies. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que tenía que sonreír, siempre. Y mientras tanto solo pensaba, por favor, que no pase nadie que conozca. El segundo trabajo, repartir folletos por la calle, pero disfrazada de pollo. Como ves, tengo experiencia con los disfraces vergonzosos. Con ese traje me moría de calor. El lado positivo: tenía el disfraz integral, así que nadie me reconocía. Un sueño después de la pesadilla de Elfa. Luego llegó el famoso periodo del call center. Tenía que vender aspiradoras por teléfono. Por fin un trabajo de oficina y sin disfraces, pensé. Al principio estaba motivada. Lo intentaba con entusiasmo. Buenas tardes. ¿Tiene 2 minutos para hablar? No. Clic. Y así, durante horas. Quizás no era el trabajo para mí. Aquí va otro de mis trabajos más ridículos. Promotora de embutidos veganos en el supermercado. Solo recibía críticas. Los carnívoros se ofendían. Esto no es comida. Los veganos me insultaban. Es una traición. Nadie quería probarlos. Y sinceramente, tenían razón. Estaban incomibles. Y luego, cuidadora de perros. Sacaba a pasear al perro de una señora mayor. Es tranquilísimo, ya verá. ¿Tranquilo? Un día me arrastró por todo el parque como si fuera una bufanda. Yo gritaba, ¡para! ¡Por favor! ¡Te doy una galleta! Él... nada. Y hacía caca como un adulto. Recogerla con la mano, con esa bolsita. No, decididamente no es para mí. En fin, he cambiado de trabajo 1000 veces. Algunos graciosos, otros para olvidar. Pero al menos, ahora tengo un montón de historias que contar. Si hubiera un premio al trabajo más gracioso, ¿cuál de los míos debería ganar según tú? Escríbelo en los comentarios. Tengo curiosidad. Hola, me llamo Carolina. Hoy quiero contaros mis peores trabajos. He hecho muchos, demasiados.
Si existiera un premio a la persona con más trabajos absurdos, bueno, ya lo habría ganado. Mi primer trabajo fue hacer de elfa de Navidad. Me pusieron en un pueblo navideño de cartón, en mitad de la calle. Hacía un frío terrible y se me congelaban los pies. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que tenía que sonreír, siempre. Y mientras tanto solo pensaba, por favor, que no pase nadie que conozca. El segundo trabajo, repartir folletos por la calle, pero disfrazada de pollo. Como ves, tengo experiencia con los disfraces vergonzosos. Con ese traje me moría de calor. El lado positivo: tenía el disfraz integral, así que nadie me reconocía. Un sueño después de la pesadilla de Elfa. Luego llegó el famoso periodo del call center. Tenía que vender aspiradoras por teléfono. Por fin un trabajo de oficina y sin disfraces, pensé. Al principio estaba motivada. Lo intentaba con entusiasmo. Buenas tardes. ¿Tiene 2 minutos para hablar? No. Clic. Y así, durante horas. Quizás no era el trabajo para mí. Aquí va otro de mis trabajos más ridículos. Promotora de embutidos veganos en el supermercado. Solo recibía críticas. Los carnívoros se ofendían. Esto no es comida. Los veganos me insultaban. Es una traición. Nadie quería probarlos. Y sinceramente, tenían razón. Estaban incomibles. Y luego, cuidadora de perros. Sacaba a pasear al perro de una señora mayor. Es tranquilísimo, ya verá. ¿Tranquilo? Un día me arrastró por todo el parque como si fuera una bufanda. Yo gritaba, ¡para! ¡Por favor! ¡Te doy una galleta! Él... nada. Y hacía caca como un adulto. Recogerla con la mano, con esa bolsita. No, decididamente no es para mí. En fin, he cambiado de trabajo 1000 veces. Algunos graciosos, otros para olvidar. Pero al menos, ahora tengo un montón de historias que contar. Si hubiera un premio al trabajo más gracioso, ¿cuál de los míos debería ganar según tú? Escríbelo en los comentarios. Tengo curiosidad.